días a todos, le damos un saludo. Mi nombre es Catherine Álvarez, a nombre de la doctora Luis Medina, del Centro de Excelencia Académica, le damos la bienvenida a este webinar titulado Conceptos de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil. En la mañana de hoy estaremos por los próximos minutos en esta aula digital con el profesor Julio Rodríguez y la profesora Chamaris Fuentes, a quien agradecemos por estar presentes hoy. A mano derecha, como ya saben y han podido ver, podrán escribir sus dudas o preguntas y se contestarán al final de la presentación. Les recordamos que estarán recibiendo por correo electrónico la evaluación digital para evaluar este webinar y su certificado de participación. Les invitamos a que visiten nuestras páginas sea.uprrp.edu para las próximas actividades, y como estamos un poquito corto de tiempo, voy a pasarles con el profesor Julio Rodríguez. Muy buenos días. Lamentamos el retraso por cuestiones técnicas, pero trataremos de hacer la presentación en el tiempo razonable sin dejar detalles importantes. Vamos a estar mencionando aquí al concepto de valor del aprendizaje estudiantil, centrándonos en lo que estamos haciendo en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil. Los objetivos de esta presentación: número 1, definir el concepto de valor del aprendizaje, describir las características de un buen proceso de evalúo. Trataremos de establecer alguna diferencia entre lo que son evidencias directas e indirectas, pero ¿verdad? No es un listado demasiado extensivo, así que solamente las que nosotros utilizamos en el recinto, y familiarizarlos con aspectos relevantes del proceso de assessment del aprendizaje estudiantil en el recinto de Río Piedra. ¿Qué es avalúo? Avalúo es un proceso donde se recopila información de manera sistemática. Esta información se organiza, se interpreta y nos es útil para la toma de decisiones informadas. El avalúo es el proceso de recopilación de información para poder proveer información válida y confiable en la toma de decisiones. Esto es, el avalúo es un proceso que ayuda a la evaluación, ¿verdad? Que es podríamos decir, el proceso final, donde queremos, ¿verdad?, tomar decisiones informadas. En el campo de la educación superior, este proceso se utiliza para dar seguimiento y ver en qué medida se cumple con la misión institucional en términos del aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál es el propósito de la evaluación del aprendizaje? Uno de los propósitos fundamentales es fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la recopilación de información, como les dije, válida y confiable. Esto nos puede ayudar a nosotros a incorporar acciones que mejoren ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos ayuda a planificar de manera más certera los procesos de enseñanza instruccionales. Nos ayuda también a hacer revisiones curriculares de nuestros cursos, de nuestros programas, entre otros aspectos. Este ha sido el énfasis aquí en el recinto: proveer información para poder hacer transformaciones tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de revisión curricular. También esto nos ayuda a demostrar cuán efectivos estamos siendo, ¿verdad?, a nivel institucional, y proveer información pertinente a las agencias que nos acreditan, a las entidades gubernamentales y a la comunidad en general. Ya que somos una institución pública, tenemos, ¿verdad?, que presentar evidencias de cuán efectivos somos como institución pública. También esta información que se recopila a través de este proceso nos ayuda a la toma de decisiones informadas.
Río Piedras, el proceso de implantación del avalúo en los programas académicos está regulado por un documento normativo mediante la certificación del Senado Académico 68 del 2005-2006. Se creó mediante un comité institucional un plan de evaluación del aprendizaje estudiantil, la que está lo pueden tener acceso al mismo a través del blog de la OEAE o de la oficina de la OEAE, que es la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, y que está adscrita al Decanato de Asuntos Académicos. Este plan del aprendizaje estudiantil fue desarrollado por un equipo de profesores, un grupo de profesores, y básicamente lo que nos da es un marco de referencia para poder implementar un sistema de acopio de información, recopilación de evidencias acerca del aprendizaje del estudiantado, de acuerdo a lo expresado en el perfil del egresado de la institución y en la misión de la institución. Este plan no dicta ni prescribe qué actividades y qué instrumentos de assessment utilizan las facultades o escuelas o los programas académicos con el fin de evidenciar el alcance del aprendizaje. En otras palabras, se describe de manera general, ¿verdad?, que se puede hacer, pero los programas son los que deciden qué elementos ellos van a incorporar en sus planes de avalúo. Claro, de acuerdo a los elementos esbozados en el perfil, tienen que estar centrados en el perfil del egresado. Pero tanto las actividades como los instrumentos son los programas los que deciden, y tratamos en la medida de lo posible de que no interfiera con la instrucción en la sala de clase, el proceso instruccional. Tratamos de que lo mismo que se utilice en la clase pueda servir de información para el avalúo. Y a manera general les voy a presentar cómo ha sido el proceso integrado de assessment en el recinto. Lo primero que va dirigido a contestar unas preguntas fundamentales: ¿en qué medida están los estudiantes logrando los aprendizajes que se esperan según se expresa en la misión de la institución, en el perfil del egresado y en las metas y los objetivos de los programas? Esta pregunta tenemos que contestarla. ¿Cómo evidenciamos el logro de esos aprendizajes? ¿Y qué acciones y decisiones tomamos, ¿verdad?, en la sala de clase, en los programas o concentraciones y a nivel institucional a partir de esos hallazgos? ¿Qué hacemos con esa información? Estos son los 15 dominios del aprendizaje que el recinto, ¿verdad?, decidió evaluar: comunicación efectiva, investigación y creación, pensamiento crítico, responsabilidad social, razonamiento lógico-matemático, competencias de información, conocimiento de destrezas y actitudes propias de la disciplina, integración del conocimiento, curiosidad intelectual, capacidad para el estudio independiente, aprendizaje continuo, sensibilidad ética y estética, aprecio, cultivo y compromiso por los valores ideales de la sociedad puertorriqueña, liderazgo y trabajo en grupo. Como ven, ¿verdad?, es una gama amplia de destrezas, conocimientos y actitudes que tenemos, de los que tenemos que evidenciar logros. Las instancias para recopilar información son variadas. Se recopilan datos durante la admisión del estudiante, por ejemplo, los resultados de las pruebas de admisión, al iniciar sus estudios, durante los cursos, al finalizar los estudios y luego de obtener el grado, mediante estudios de egresado y estudios de seguimiento a los estudiantes una vez se gradúan. Así que tenemos una diversidad de momentos en que nosotros recopilamos información para el avalúo. ¿Cuáles son, podemos mencionar como características de un buen proceso de avalúo? Una de ellas es que delimita claramente las expectativas de aprendizaje, qué es lo que se espera que se logre. Recopila datos sobre interrogantes que tiene el programa, que muchas veces, ¿verdad?, en el recinto hay una serie de interrogantes que durante muchos años existía sobre cómo aprenden los estudiantes y qué están aprendiendo y en qué nivel.
Por eso nosotros podemos, ¿verdad?, en cierta medida poder contestar algunas de estas interrogantes con las evidencias. Si es costo efectivo, ¿verdad?, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, que otra característica es que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? La comunidad universitaria tiene que responsabilizarse por el mismo. No representa trabajo excesivo, es razonablemente confiable, intentamos recoger datos de diversas fuentes, así que se le sugiere a los profesores y a los coordinadores que por lo menos dos por dominio, y una de ellas una medida directa. Y otra característica es que se le puede dar seguimiento al aprendizaje en varias instancias. Para esto se ha definido, ¿verdad?, unos ciclos de avalúo de acuerdo a las siguientes etapas. Lo primero que hacen los programas es seleccionar las competencias o dominios que van a evaluar, alineadas al programa académico y al perfil del egresado. Se identifican las actividades educativas en las cuales se evaluarán los dominios a través de una serie de planes que se elaboran. Luego se adaptan o desarrollan instrumentos de assessment propios para esas actividades educativas, de tal manera que nos ayude a recoger evidencia, datos válidos y confiables. A partir de ahí, entonces se seleccionan unos momentos en el tiempo donde se van a medir los dominios, ya sea en un curso o en diferentes cursos de ese programa. Se recopilan datos, se analizan y se interpretan los mismos y se proponen las acciones transformadoras de acuerdo a los resultados obtenidos. Estas acciones también se tienen que implementar, se tiene que presentar evidencia de su implementación y se tienen que evaluar en el próximo ciclo. Quiere decir que un ciclo, ¿verdad?, termina cuando se proponen las acciones transformadoras. En el recinto, por lo general, eso es un año, claro, que se conceptúa como un ciclo. ¿Qué se hace una vez se inicia ese proceso de assessment? Pues, ¿verdad?, una vez se inicia este proceso y después de analizar los datos, nos planteamos una serie de interrogantes, reflexionamos sobre ese proceso. Primero, ¿qué han aprendido los estudiantes? Segundo, ¿estamos satisfechos con los hallazgos? ¿Era lo que esperábamos? ¿No era lo que esperábamos? Y si no es así, ¿verdad?, esto no es lo que yo espero, ¿qué vamos a hacer? Y se supone que en este caso los programas reflexionen y tomen acción, ¿verdad?, para esas acciones transformadoras y decidan cuáles son las áreas a mejorar y cómo evalúan esas acciones que se implantaron. Así que, en cierta medida, es asegurarnos, ¿verdad?, que nuestros estudiantes están aprendiendo y si no, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Para esto hemos designado, ¿verdad?, que se tienen que evidenciar una serie de medidas, que tienen que utilizar una serie de medidas en el proceso. En este caso, pues tenemos una diversidad y esto no es una lista exhaustiva, ¿verdad?, son algunas de las que nosotros recomendamos. Por ejemplo, el uso de pruebas estandarizadas, que generalmente son pruebas que diseñan instituciones con peritaje en el recogido de información como College Board, el uso de portafolios, ensayos producto de los estudiantes, trabajos de redacción que corrigen los profesores, proyectos o exhibiciones donde se evalúan por algún jurado o personas expertas, algunos proyectos que hacen los estudiantes en cursos capstone, cursos medulares, ¿verdad?, como por ejemplo cursos de investigación, donde los estudiantes pues desarrollan propuestas o hacen investigación, ¿verdad?, en algunas facultades. Utilizamos también las observaciones y evaluaciones de la ejecutoria de los estudiantes, evaluaciones de internados, pruebas en la sala de clases, ejecutoria en exámenes de licenciatura, exámenes de certificación, pleitos, pruebas diseñadas por los profesores, exámenes de grado con sus evaluaciones mediante, digamos, en rúbricas, presentaciones de los estudiantes que han sido evaluadas, donde hay, ¿verdad?, alguna información pertinente, tesis evaluadas, informes o reportes
de investigación evaluados y rúbricas o matrices de valoración que se diseñan de acuerdo a las actividades según se van presentando en el proceso de avalúo. Como medidas indirectas, muchos programas, ¿verdad?, pues utilizan las encuestas, ya sea estudiantes, a los graduados o egresados, o encuestas a patronos, ¿verdad?, sobre el desempeño de ese egresado en el mundo laboral. Se utilizan entrevistas, grupos focales, diarios reflexivos, autoevaluaciones y evaluaciones de los cursos. Esas son algunas de las medidas indirectas que muchos de los programas pues utilizan como evidencia y que siempre es bueno, ¿verdad?, tener por lo menos una gama de posibilidades para decidir cuáles vamos a utilizar. ¿Qué no son evidencias? ¿Qué no se puede utilizar como evidencia? Pues, por ejemplo, patrones de matrícula, razón de estudiantes por profesor, el presupuesto asignado a una facultad o a un programa. Las publicaciones de la facultad no son evidencias directas, pero si el estudiante participa en esta publicación, pues se convierte en una evidencia directa. La diversidad del cuerpo estudiantil y las notas de curso que antes se utilizaban y las agencias acreditadoras las aceptaban, ya no se utilizan como evidencia, ¿verdad?, ni directa ni indirecta, ni tampoco el promedio general acumulado del estudiante se puede utilizar como evidencia. Algunos de los documentos utilizados para el assessment del aprendizaje estudiantil graduado y subgraduado, y quiero añadir aquí que la Oficina de Evaluación del Aprendizaje comenzó haciendo el avalúo del aprendizaje estudiantil a nivel subgraduado, porque la misión del recinto está centrada y básicamente está, ¿verdad?, explícitamente dirigida a los estudiantes subgraduados, y el avalúo del componente graduado, estudiantil graduado, lo hacía hasta el año pasado el Decanato de Estudios Graduados de Investigación, el DEGI, pero a partir de agosto del 2014 se fundieron, ¿verdad?, estos dos componentes, y ahora el avalúo lo está haciendo la Oficina de Evaluación de Mensaje Estudiantil adscrita al Decanato de Asuntos Académicos. Así que ahora el avalúo pasó a la oficina, y los miembros de la comunidad, ¿verdad?, académica que participan del proceso de avalúo se han designado unos coordinadores en distintos programas, tanto a nivel subgraduado como graduado, y ellos pues preparan una serie de documentos que se presentan como los documentos normativos para presentar las evidencias y definir lo que se va a hacer en los programas. Este plan de assessment del aprendizaje estudiantil pues tiene, ¿verdad?, unos diferentes instrumentos. Por ejemplo, se prepara un plan a 5 años. Ese plan a 5 años se prepara una matriz curricular, que la misma le vamos a hacer una presentación de la misma, donde se describen los cursos donde se miden los distintos dominios, que fueron los 15 que me mencioné, ¿verdad?, del perfil y de la misión, un resumen del plan y una tabla con un desglose anual de cómo se va a configurar ese plan de 5 años. Luego se prepara un plan anual mucho más específico, y usualmente se requiere mismo para septiembre, al inicio del semestre. Se puede hacer un informe parcial de ese semestre y un informe anual, ¿verdad?, que contiene los elementos del informe parcial. El plan a 5 años está constituido de esta matriz, ¿verdad?, curricular, donde se puede ver que están, por ejemplo, la primera columna se designan los cursos donde los programas han identificado que van a hacer el avalúo y qué dominio se atiende en cada curso. Y el programa tiene que evidenciar que a través de los 5 años se atiende la cantidad mayor posible de esos dominios.
¿Por qué la cantidad mayor posible? Porque hay programas que se les hace muy difícil atender algunos de los dominios, ¿verdad? Por la naturaleza del curso. Así que estamos en el proceso, ¿verdad? de definir qué elementos de los dominios se les hace difícil a los programas para poder quizás operacionalizar algún tipo de definición, ¿verdad? Operacional para poder atender ese dominio. Pero la mayoría de los programas tiene que atender un gran número de dominios en la diversidad de cursos que utilizan para el avalúo. Así que esa nos da una visión panorámica de cómo se está dando el avalúo, ¿verdad? A través del programa académico, ya sea subgrado o graduado. Luego esto se resume, ¿verdad?, en un plan a 5 años donde la persona tiene que especificar qué dominios van de esos 15 se van a ir midiendo durante esos 5 años. Ahí poder ver cuáles se atienden en un año y cuáles van a ser atendidos en años subsiguientes. Y se puede ver la evolución del plan a través de esos años y básicamente donde uno espera que se cubra la mayor cantidad posible de dominios. Este plan lo preparan los coordinadores con los miembros de la facultad en ese programa. Y cada uno, ¿verdad?, debe saber su rol en la producción de documentación apropiada, ¿verdad?, para algo así que los departamentos se tienen que reunir para avalar ese plan y configurarlo de una manera adecuada. Luego se prepara, ¿verdad?, también se añaden entonces cuáles son una vez se determinen cuáles son los dominios, cuáles son los objetivos de aprendizaje que se van a incorporar en cada uno de esos cursos, cada uno de esas actividades, o sea, de los cursos, y dónde se evaluará, ¿verdad? Se espera que si se va a evaluar en un curso, digamos el FU 4016, pues que en ese curso aparezca el objetivo de aprendizaje atado al dominio. O sea que tiene que ser evidente, se tiene que ver evidente que aparece y está destacado en ese curso ese objetivo. Es uno de los requerimientos de la agencia acreditadora, que se identifiquen de manera clara los objetivos de aprendizaje atados a los dominios y que esté incorporado en los prontuarios oscilados de los cursos. El plan anual, que es un plan mucho más específico, se espera que de nuevo se indiquen cuáles son los dominios de la misión que se están atendiendo, los objetivos del aprendizaje, ¿verdad? Estudiantil, digamos que yo estoy atendiendo el dominio de comunicación efectiva, pues en la primera columna debe aparecer comunicación efectiva, y digamos que lo voy a enfatizar desde el punto de vista de la redacción, pues aparezca ahí, ¿verdad?, comunicación efectiva, redacción. Luego se especifican los objetivos de aprendizaje claramente, ¿verdad?, de manera operacional, y que ese objetivo esté atado a ese dominio. Todos estos documentos que les he mencionado son llenados por los coordinadores del programa. El profesor no es el que llena esto, sino el coordinador, y entonces el profesor sabe, ¿verdad?, de manera específica qué es lo que le toca realizar en la sala de clase. Entonces la parte, ¿verdad?, después del objetivo, en qué curso se va a medir y qué actividades se generarían o qué instrumentos se utilizarían para recoger la información. Quiere decir que el coordinador y el profesor tienen que estar de común acuerdo para, ¿verdad?, que les provea la información de qué actividades de enseñanza se va a utilizar. Digamos que yo estoy trabajando con el dominio de redacción, pues a lo mejor el profesor asigna un ensayo en la sala de clase, ¿verdad?, y utiliza una rúbrica para evaluar distintos elementos de ese ensayo. Luego están los criterios de evaluación, cuáles serían, digamos, si yo voy a medir morfosintaxis, redacción, tema y estructura de ese ensayo, pues tengo que tenerlos ahí. ¿Y qué logro yo espero? Ahí los programas deciden cuál es el logro esperado, que un 70%, por ejemplo, de los estudiantes lo logren, un 60%, un 80% del programa decide.
luego las instancias donde se recopila la información, ¿verdad? Las veces que se mide en el curso, a veces se mide al inicio, a mitad y al final, o a veces se mide al principio y al final, o a veces solamente al final, ¿verdad? Y quién es la persona o unidad responsable para proveer la información. Como les dije, esto lo llena el coordinador mediante la consulta con los profesores del departamento. En el informe parcial, que no se ve la plantilla, sí, ¿verdad? Ya da una información más específica, de nuevo los dominios, de la misión del recinto que se están evaluando, los objetivos del aprendizaje, curso o instancia, y cuáles fueron los resultados. Ya aquí se empieza a ver cuáles fueron los resultados, porque ya aquí el profesor de coordinador tiene que haber hecho un análisis de los datos y entonces decir cómo compara lo que yo esperaba. Si yo dije que los estudiantes iban a lograr el 80% más en tal o cual criterio, pues yo debo indicar cuál fue el logro. Así que si yo no lo logré, ¿verdad? Pues tengo que indicar qué voy a hacer, qué acción transformadora yo voy a tomar para poder mejorar el aprendizaje en esa área específica que fue determinada que no lo logro. Así que este es un informe que se utiliza para ver en qué medida se están logrando esos dominios para poder hacer, ¿verdad?, algún tipo de acción. ¿Cómo nosotros trabajamos el apoyo desde la oficina? Nosotros, pues, la Oficina de Evaluación del Aprendizaje tiene dos coordinadores, uno subgraduado y uno graduado. La señorita Chamari Fuentes es coordinadora del nivel graduado y el señor Joel Lucena es del nivel subgraduado, y hay dos directores en la oficina, la profesora Maya Cordero y este servidor. Pues nosotros nos reunimos usualmente, ¿verdad?, de manera regular con cada coordinador de evaluación. Tanto Chamari como yo, como nosotros, tenemos reuniones periódicas con estos coordinadores, ya sea a nivel, ¿verdad?, individual o grupal, y para ver en qué estatus se encuentra el proceso. Le brindamos continuamente recomendaciones, ¿verdad?, sobre la información que ellos nos envían. Siempre enfatizamos el uso de múltiples medidas, sobre todo medidas directas. Se enfatiza grandemente, ¿verdad?, de manera puntual, en que se miden múltiples instancias, que por lo menos lo mínimo 2 instancias en un salón, en una sala de clase. Le ayudamos en el diseño de documentos, ¿verdad?, y en gran medida le facilitamos y le ayudamos en el proceso de análisis e interpretación de los datos en la oficina, ya sea mediante la elaboración de plantillas o, ¿verdad?, análisis estadístico de los mismos. También nosotros tratamos de escuchar, ¿verdad?, cuáles son las recomendaciones de los participantes en este proceso, porque siempre nos interesa hacer una evaluación del proceso, así para ver en qué cosas nosotros podemos mejorar. Y continuamente estamos teniendo ¿verdad?, alimentación muy válida y muy útil de los coordinadores en términos de qué se puede mejorar. Así que la oficina tiene ¿verdad?, una labor importante para darle el apoyo a este grupo de coordinadores que a nivel de los programas, la oficina funciona como el apoyo institucional. Y, ¿verdad?, hemos recibido de muy buena fe mucho apoyo del Decanato de Asuntos Académicos a través de los tiempos. Sí, me dicen ¿verdad?, que quedan solo 5 minutos, pero que pueden escribir por correo electrónico cualquier pregunta. Esta presentación va a quedar guardada y la pueden ver cuando busquen a través de su cuenta de WizIQ. Estos son los contactos de la oficina, están disponibles, ¿verdad? Esta presentación es un proyecto inicial para dar a conocer la oficina, porque hay muchas personas que no la conocen. Nosotros estamos localizados en Plaza Universitaria, en el tercer nivel de la Torre Norte. El email es oeae.upr@gmail.com.
y nuestras extensiones son la 85080, 85083, 084 y 089. Tenemos un blog que es oeauprp.blogspot.com y próximamente estamos ya culminando la elaboración de la página de la oficina, ¿verdad?, a través del Decanato de Asuntos Académicos. Queremos, pues, en el transcurso de esta presentación han surgido una serie de preguntas y la señorita Chamari Fuentes entiendo que ha estado tratando de contestar algunas. Lamentamos, ¿verdad?, el inconveniente que tuvimos al inicio, pero estos son de los primeros intentos que está haciendo la oficina, así que lamentamos, ¿verdad?, si en alguna medida tuvieron que esperar mucho, pues lamentamos esa espera, pero nos tomó por sorpresa que no tuvimos unas dificultades. Si tienen alguna pregunta, pues pueden formularla. Tenemos cerca de 4 minutos. Así que preguntan los resultados de los programas. ¿Cómo han sido los resultados? Los resultados de los programas han sido variados. Hay programas que han tenido mucho éxito, ¿verdad?, en términos de los logros. Hay programas que se han revisado, ¿verdad? Hay programas que se han formulado cambios, por ejemplo, incorporar nuevos cursos. Por ejemplo, en el área de redacción, la Escuela de Comunicación Pública, que la naturaleza de la misma es comunicar, pues ellos han aumentado el número, por ejemplo, de cursos de redacción, porque es una de las áreas que más necesidad tiene. Por ejemplo, en inglés, ¿verdad?, es que muchos estudiantes tienen dificultad con el inglés, pues se le han dado pruebas a los estudiantes para ver cómo están en términos de desarrollo. En matemáticas hemos visto, ¿verdad?, una necesidad de mejorar los contenidos en los cursos por unas pruebas institucionales que hemos dado, y por ejemplo se ha hablado con los directores de matemáticas y ciencias naturales y se le ha indicado cuáles son las áreas de debilidad y dificultad que tienen los estudiantes para poder mejorar el aprendizaje. Así que la oficina está constantemente en comunicación con los programas, indicándoles cuáles son las áreas de atención las que deben enfocar para que nuestros estudiantes salgan con el perfil que nosotros decimos las que tienen al graduarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se destaca alguna especialidad facultad sobre otra? No, eso es una pregunta. Si se destaca una facultad sobre otra. Estoy viendo que algunos acreditados suelen ser más resistentes en el proceso. Sí, bueno, en términos de proveer información, recuerden que aquí hay unas facultades que son acreditadas, unos programas que son acreditados. Estas facultades que son acreditadas, las agencias que las acreditan son muy exigentes, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad?, se les exige un nivel de logro bien alto, sobre todo que el 80% más de sus estudiantes pasen. Pero lo interesante de esto es que la sección del aprendizaje en el recinto no comparamos un programa con otro. Cada programa se ve en su naturaleza, en su disciplina. No se compara un programa con otro, precisamente, ¿verdad?, para evitar el poder, pues, que unas personas se molesten cuando hay comparaciones. Así que cada programa se ve en su naturaleza, y en su disciplina, no hay comparaciones entre programas, pero sí hemos visto que los programas que son acreditados pues tienden a ser más rigurosos. ¿Cómo ha evolucionado históricamente el aprovechamiento estudiantil? ¿Estamos mejorando? Sí, ¿cómo ha evolucionado? Sí, porque, por ejemplo, nosotros dimos una prueba, ¿verdad?, de redacción al inicio, donde el 70% de los estudiantes, cuando se dio por primera vez, los estudiantes, por ejemplo, ejecutaron muy mal, ¿verdad? El 70% de los estudiantes no tenían destrezas adecuadas de redacción. Eso lo hemos hecho ya, fue un proyecto que hizo un College Board 2 años seguidos. Y después se repitió en una prueba al salir y llegó una diferencia marcada. O
O sea, sí hubo un aumento significativo en las destrezas de redacción, porque se atendió precisamente, ¿verdad?, que es una de las áreas, uno de los dominios más importantes, el de comunicación efectiva, redacción, ¿verdad?, y la parte oral. Así que sí ha habido una mejoría. Todavía este proceso es un proceso que comenzó hace poco y estamos ahora, ¿verdad?, en el proceso de desarrollar pruebas de salida en otras áreas como pensamiento crítico,